Queridos amigos, les anunciamos desde ahora algo que es tradicional en la hora de la verdad. A finales del año tendremos los grandes reportajes. Los personajes más decisivos en la vida del país estarán con nosotros sobre temas fundamentales, no con la limitación del tiempo de los 15 minutos, de los 20 minutos, sino con una amplitud suficiente para que esa persona le presente al mundo su pensamiento y a Colombia particularmente su pensamiento sobre los grandes temas nacionales. Pues bien, ahí tendremos personajes de la talla de Francisco Mejía, el presidente del Banco Agrario, hablando sobre la agricultura del país y sus perspectivas y sus posibilidades inmensas. El país tiene que mirar el campo porque ahí está el futuro. Tendremos al doctor Rafael Nieto Loaiza, a quien le preguntamos de plano, si usted fuera presidente de la República, ¿qué haría? El doctor Nieto Loaiza presenta lo que son los temas definitivos de su campaña, no diremos que es un plan completo lo que nos presenta, pero está muy cerca, porque los elementos fundamentales están dichos. Rosario Londoño y Juan Benavides, especialistas colombianos en materia de innovación, la explicarán a ustedes de la manera más sencilla y más fácil. Ellos son catedráticos de altísima significación en los Estados Unidos, Rosario en MIT, Juan Benavides tiene PhD y condiciones excepcionales de capacidad, de manera que los tendremos a ellos también. Y finalmente, la senadora Cabal estará con nosotros hablando de tantos temas de esos que infunden tanto miedo. De manera pues que los invitamos desde ahora a que nos escuchen en los grandes reportajes de la hora de la verdad. ¿Y qué nos cuentan ustedes al oído, Sergio de Mar? No, yo aquí mandándole el desayuno de Mar, afortunadamente se puede mandar a domicilio porque esta vez se lo ganó. Muchas gracias, Sergio. Sí. Alicia Arango se va para Ginebra. No es un mal sitio para estar, ¿no? ¿Ustedes Ginebra, conocen Suiza, Ginebra? ¿no? Claro, Ginebra, Suiza, claro. Sí, no. Ni Ginebra Valle tampoco, doctor Londoño. Ginebra Valle sí conozco, sí. No, yo no. Pero Ginebra, sí, a Ginebra, Suiza va la ministra. Bueno, le quiero contar que eso estaba pues a la espera y entonces estaba tan a la espera que mi desayuno para de Marcis era virtual. Usted ya lo compró, ya se lo mandó, pero no, yo quiero desayunar con él cuando podamos desayunar juntos, sin pico y cédula y con tranquilidad. ¿Cuándo llegará ese cuándo? Ni hable de eso. No, si es por eso creo que... De aquí a allá muchos cambios ministeriales, moriré de hambre. De presidente, porque pues, esto no se supera tan rápido como todos quisiéramos. Se le ha dado la oportunidad a la doctora Alicia Arango de ir de embajadora entonces, pero esto no es nuevo, ¿no? Recuerden ustedes que ella fue embajadora en el gobierno Santos, también ante Ginebra, ante las Naciones Unidas. Sí. Así que repite la doctora Alicia Arango. Le gusta mucho Ginebra, Suiza. Que conoce bien el lago. Ginebra es una ciudad que gira alrededor de un lago precioso y es un sitio encantador, es un sitio bellísimo, de manera que no se va a torturar mucho la doctora Alicia Arango en Ginebra. Y Daniel Palacio se ganó la rifa del tigre, porque le toca defender una reforma tributaria que va a tener pocos amigos, ¿no creen? Va a tener pocos amigos o no va a tener amigos, más bien, porque no existen voces en el Congreso de la República que le digan que sí a la famosísima reforma tributaria que nos anuncian y de la que daremos cuenta más adelante en nuestros al oídos para el mes de febrero. Vamos a ver si citan para ese entonces y asimismo veremos cómo será y de qué manera se va a plantear la reforma tributaria, que para todos es una cosa donde le hago la pregunta. Ahí es donde le hago la pregunta, además, pues dice que en el Congreso quizá no haya demasiado ambiente para eso, pero en Palacio sí lo hay. Es que yo he recibido mensajes cruzados de Presidencia de la República
y me parece que que no hay tampoco demasiado interés por parte del presidente. El ministro pues no sabe uno si se la va a jugar a sacar esto adelante, si incluso va a ser el ministro Carrasquilla quien siga al frente Que yo no creo, ¿sabe? de esa cartera, y ahí No es creo. donde hay una gran incógnita. No, empezando por ahí, porque hay que resolver el tema del Ministerio de Hacienda. Tiene que haber alguien que llegue al ministerio a asumir la cartera. Yo no veo al doctor Alberto Carrasquilla el próximo año y medio aguantando la situación al frente del ministerio. La verdad va a ser muy difícil. Y reforma Muy difícil. tributaria en año preelectoral. Yo no sé si hay antecedentes de algo similar. No, nunca. O sea, realmente ese tipo de reformas o de normas tan complejas que evidentemente a la gente no le gustan, porque a quién le gusta que le cobren impuestos, y menos cuando quizá la gente siente que no se ven reflejados en la seguridad, en la educación o en salud, pues evidentemente nadie va a querer quedarse Y, con ese y manto, nadie lo va a y querer, en esta situación de crisis. mucho menos, Si, claro. si usted lee a un tratadista de Hacienda Pública, la primera condición que se impone a una tributación es que sea asequible, que sea pagadera por los destinatarios, porque si no, inmediatamente lo que hay es una especie de rebeldía contra la carga tributaria, rebeldía que se expresa en evasión o en elusión del impuesto, pero la gente no paga, y no paga muchas veces porque no tiene con qué pagar. Y pensamos que este mes de diciembre iba a ser el desquite y vean lo que estamos. Medidas restrictivas, lo que significa comercio bajo, comercio en problemas en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Cúcuta. Hágame el favor. Pero el comercio ilegal, doctor Fernando, porque Ah, usted, bueno, sí, claro, es que eso es claro. muy, muy doloroso y muy difícil de entender. No, y no estoy de acuerdo con que le ocurra al uno o al otro, ni más faltaba. Creo que era un tema de disciplina de quienes somos usuarios, bien sea del restaurante, del bar, del almacén de compra, de ropa, de lo que fuera. Es más nuestra responsabilidad como usuarios. Pero claro, muchos dicen, pagamos impuestos, pagamos arriendos, pagamos empleados y no podemos vender, tenemos restricciones, tenemos ahora pico y cédula, pero quienes están en la informalidad están en la calle, venden a la hora que quieren, lo pueden hacer de cualquier forma, no les exigen normas sanitarias, muchas cosas y ellos sí pueden. No sé si la comparación valga y eso mismo ocurre con los comerciantes de otros artículos, bien sea ropa o bicicletas o lo que fuera. La misma queja. Ellos tienen sus normas de bioseguridad, pero entonces voltean a mirar a un lado y ven San Victorino o ven los San Andresitos y se preguntan, ¿por qué no les piden también a San Victorino y a los San Andresitos, por favor, que acaten las normas de bioseguridad, ojo, y de pico y cédula? Bueno, pues Ay, Dios mío. entonces Ay, alguien responderá ay, desde muy ay, no lejos. sea, El no sea electorado de la chistoso. doctora Claudia López no lo van a tocar, ¿no? No, pero además, ¿cómo se maneja eso? Eso tiene que ser un problema de convicción. Eso necesita un liderazgo distinto. Y por desgracia no lo tenemos. Y entonces usted me lleva a un tema que me parece harto significativo, porque están diciendo que solo le van a dar vacuna en Colombia a los venezolanos que estén legalmente en el país. Es decir, que van a castigar a los que no están legalmente en Colombia negándoles la vacuna. No, eso no lo Uy, puedo creer. Me No, dificilísimo, parece, eso no doctor lo yo puedo creo, Londoño. creer. vea, Es muy sí. difícil, es muy difícil. Yo le encuentro explicación en prevenir una migración masiva desde Venezuela de venezolanos que quieran venir a Colombia a vacunarse. Digamos que es la única explicación que le encuentro a esto, mientras que quienes pues tengan la tarjeta, la famosa PEP, pues pueden vacunarse y esa PEP la pueden sacar todos los venezolanos que han A ver, entrado legalmente al país, Sergio, que pero es son que miles. el ilegal no transmite. No, por supuesto que transmite, doctor Londoño, pero la pregunta es, si le abrimos a todo el mundo, ¿no estamos también abriéndonos a un éxodo masivo desde Venezuela Pero si es de lo que venezolanos que tenemos, quieren no. venir a Colombia? No, pero Pero, a un mayor de mar. No se Sí, nos van a Sergio, venir ya pero no, miles más. perdóneme, voy a decir una cosa que suena idiota, pero perdóneme, lo tengo que decir. Es inhumano. Es inhumano pensar en que vamos a ponerle la vacuna solamente a los que están legales y entonces, pero no aparte de solamente eso, por ellos, ellos también pero no pueden solamente transmitirlo. por ellos. Claro, claro, es por los demás.
Yo no Claro, puedo, claro. es que a usted lo castigo y no le pongo la vacuna. Ah, bueno, perfecto, entonces Sí, yo me pero quedo la sin fórmula vacuna salomónica y, es decir, y que contagio a todo el que se me los que... pase, a todo No, el no, que no, se no, me no, no, pase por no. delante. No, pero No, por yo creo que favor. todos los venezolanos que hoy están en Colombia, deben tener derecho a la vacuna. Pero a esto hay que ponerle una fecha de corte. Y para eso es precisamente el registro migratorio de los venezolanos. Porque usted no puede abrir las puertas a un éxodo aún mayor de venezolanos que van a venir a Colombia a buscar la vacuna sabiendo que aquí la obtendrán, mientras que en Venezuela evidentemente pues no, o vaya usted a saber si les van a dar finalmente la vacuna rusa o no. Lo cierto es que claro, los venezolanos que están hoy en Colombia, todos, independientemente de cuál sea su estatus migratorio, deben recibir la vacuna, pero lo que no se puede permitir es que esto cree un nuevo éxodo de venezolanos aún mayor al que ya hemos tenido por nuestra muy porosa frontera para tener muchísimos más venezolanos viniendo aquí a hacer fila a vacunarse. Eso pues no se puede permitir y yo ahí sí creo que concuerdo con el gobierno nacional en el sentido de que pues solamente los venezolanos registrados en el país sean quienes reciban la vacuna. Y para registrarse pues No, han tenido no, todo este pero tiempo. soluciones a la Bueno, vista, Sergio, no las ve uno, ¿no? Demar, ¿usted sabe lo que es el delito de sangre? Sí, claro, claro. Bueno, Sí, pues pues tenemos El un que no delito existe. de sangre El que no existe. con el hermano del general Palomino, una persona a quien yo estimo personalmente. Fui ministro cuando él era el comandante de la policía de Caldas. Después tuve muchos contactos con el general Palomino. Me parece un hombre extraordinario, un hombre recto, un gran servidor de la comunidad a través de la policía. Pero en fin, sea de ello lo que fuere. Su hermano resultó ser miembro de una cadena de estafadores. Pero la noticia no es sobre el hermano, sino sobre el general Palomino. Y sale retratado en todas partes. Entonces, ¿el estafador es el general Palomino? No, Yo me es pregunto, que ¿qué culpa tiene el general por supuesto Palomino? que no. A ver, Por supuesto que bueno, no, doctor Londoño. Lo que pasa es que el parecido físico es impresionante. Ah, Yo sí, sí, aquí sí. estoy viendo las Sí, no, fotos sí, no, y el no que es el sale general Palomino, es el retratado, hermano. el que sale Sí, retratado es el es el hermano, hermano, sí. quien abusaba de esa condición y de ese parecido para hacerse pasar por policía. Hacer unas estafas, según dicen las autoridades de la Fiscalía General de la Nación, unas estafas multimillonarias en una red delincuencial, una banda conocida como los oportunistas, que lo que hacían era básicamente robar apartamentos, pero no de apartamenteros, sino de títulos. Se apropiaban de bienes inmuebles de manera fraudulenta. Y lo que hacía este sujeto, Ramón Eduardo Palomino, hermano de José Luis Palomino, era aprovechar su parecido físico con su hermano, el general, para qué cometer estos horror. delitos. Que su parecido es Bueno, qué horror. impresionante. A mí, Y estuvo Impresionante entre el el parecido, 2004 sí. y 2008. me duele particularmente esa noticia. Tengo la más alta idea del señor general Palomino y me duele tremendamente lo que esté pasando con esta similitud con su hermano y con estas noticias que salen por todas partes. No dicen fulano Palomino es un estafador, no, sino el hermano del general Palomino. Con lo que digo, ahí tiene usted un delito de sangre. Sí, eso no está bien, ¿no? Para tratar Que de no darle es, que contexto a la no es la noticia, primera poner vez. al hermano. Sí, pero que no es la primera vez que un general pues tiene un hermano en problemas judiciales. Recuerden ustedes, el hermano del general Naranjo también ha tenido que enfrentar la justicia en Alemania por cargos de narcotráfico. En Bucaramanga y Santander ahora lo que hay es escasez de medicamentos para tratar a pacientes con UCI. Entonces, pues harto se saca uno con que lo pongan en una cama UCI e inclusive con que le den respiración, la que necesite, pero no le puedan poner los medicamentos. Entonces hay escasez de medicamentos en Bucaramanga, en Santander en general. Faltaba eso, ¿no? Sí, no, muy No complicado. faltaba más, ¿cierto? Muy complicado. Bueno, oiga, les tengo noticia de Congreso. Hablemos un poco de eso. Desde un principio, doctor Fernando, Sergio, ustedes lo saben, se hacen unos arreglos políticos, ¿no? Entre los partidos para saber cómo se van a repartir las comisiones, cómo se va a repartir la presidencia del Senado, cómo se reparte la presidencia de la Cámara de Representantes.
Por lo pronto, el nombre que más suena evidentemente es el de Juan Diego Gómez, conservador antioqueño, quien llegaría a asumir la presidencia del Congreso a partir del 20 de julio, en lo que sería la última legislatura de este cuatrienio. Y al Centro Democrático le correspondería también a partir del 20 de julio del próximo año, del 2021, asumir la presidencia de la Cámara de Representantes. Así se estaría repartiendo por ahora, y el nombre, evidentemente, por parte del Partido Conservador para que asuma ese reto en el Senado de la República, es el de Juan Diego Gómez, quien hoy hace parte de la Comisión Segunda del Senado y es presidente de esa comisión. Veremos, porque va a ser clave el doctor Juan Diego Gómez en el trámite de los proyectos del gobierno en la etapa final del gobierno Duque. Gobierno Duque con el presidente ya estaba hablando de reconsiderar en Colombia la reelección interrumpida, doctor Fernando, Sergio. O sea, no la reelección inmediata como la hubo con el presidente Uribe, sino la interrumpida como la que tienen hoy la Constitución del 86. Claro, como la que tienen hoy los mandatarios locales. Correcto, sí, señor. Como está en todas partes del mundo. Es que la sucesión inmediata o la reelección inmediata se prohíbe porque el que está ejerciendo la presidencia puede utilizar los resortes de la presidencia para ayudar a su reelección, es decir, intervenir en políticas de la presidencia. Pero si ya pasó el tiempo, si ya no es nada, es un ciudadano cualquiera, ¿por qué no puede aspirar? Eso lo hizo la Corte Suprema de Justicia con un solo propósito en Colombia, porque eso no está en la Constitución de Mar, no estaba, por lo menos, ya como uno no sabe qué está en la Constitución. Y ahora sí está, sí. Eso, muy bien, eso estaba en la Constitución política contra en las sentencias de la Corte contra el presidente Álvaro Uribe Vélez, que le dijeron no, la reelección por segunda vez es inconstitucional y de aquí en adelante usted nunca puede volver a ser presidente. Esa es una sentencia con nombre propio contra Álvaro Uribe Vélez, ¿o no? No hay duda, doctor Fernando. Y luego, pues Juan Manuel Santos, para curarse en salud, determinó que no habría más reelección y por eso él ayuda a modificar la Constitución y terminamos en que, seguramente previendo que hubiera un escenario en el que el presidente Uribe pusiera presidente, sí, ayudar a elegirlo, como lo hizo con Iván Duque, se curó en salud y entonces ayudó a que hubiera una prohibición absoluta frente a esa posible reelección. Pero bueno, ya se habla de eso. No sé si le caminen los congresistas, aún no escuchamos voces en opinión respecto de eso. Seguramente les va a sonar mucho la flauta cuando vean ustedes las encuestas y vean si el doctor Fajardo apuntará o no apuntará, si estará o no estará en la delantera en la intención de voto en las próximas elecciones. Porque la cosa es peleando, ¿no? El senador Robledo, él está liderando su propio grupo político. El senador Gustavo Petro cree que va a ser el presidente de la República. Él más o menos lo afirma cada vez que habla. Él dice que va a ser presidente de Colombia en las próximas elecciones. Pero también ha advertido que si llega a quemarse, como seguramente muchos esperamos, dice que se retira de la contienda a la presidencia de la República. Sí, porque va a terminar como Serpa, ¿no? Bueno. Aspirando muchas veces. ¿Quiere que les cuente una noticia entre chistosa, medio terrible, medio que tiene un poco de todo? Un avión de Delta en los Estados Unidos andaba en vuelo y dos pasajeros que tenían además un perrito que llaman de servicio, que es un perro que está entrenado. Sí, acompañando en cabina. Acompañando, sí. Muy bien. Acompañando en cabina. Abrieron una puerta del avión de Delta en pleno vuelo. El avión no se cayó, pudo aterrizar de emergencia, pero hágame el favor. Dos pasajeros resuelven abrir. Pero qué locura. Además, en teoría no es fácil abrir la puerta de un avión en pleno vuelo por la presurización. Bueno, pues ahí le dejo. Pregúntele a ellos cómo hicieron. No, pues abrieron, sí, la verdad. Abrieron la puerta de cabina, activaron el tobogán para salir del avión mientras se dirigía a una pista en el aeropuerto de La Guardia en Nueva York. Entonces, pero estaba en tierra entonces. Sí, en vuelo. No, señor, en vuelo.
pero No, no sé. si estuviera en la pista, pues es un incidente cualquiera. Abrieron la puerta del avión, no señor, en vuelo. La noticia es que el avión estaba en vuelo. No sé si subiendo, si bajando, o sea, a qué altura, en qué Yo entiendo que iba a condiciones. tomar pista. Yo entiendo que iba a tomar pista en el momento porque activaron de hecho el tobogán de emergencia de la aeronave. Y lo que dice Sergio, por Sí, sí, no, presurización no se hubiera estaba en venido vuelo. a Aquí tierra estoy el avión. viendo en una de las pistas de La Guardia en Nueva York. No, 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 y ¿Qué? es que no se puede. Físicamente es imposible abrir una puerta por la presurización. Ah, bueno, entonces Estaba en estaba en tierra, estaba en tierra, tierra. Sí, en estaba por tomar movimiento, pero en pista. tierra. Estaba tomando, Bueno, exactamente, en movimiento para tomar muy la bien, pista. muy bien. ¿Cómo le parece, pues, el alcalde de Río de Janeiro? Le faltaban 9 días para terminar su mandato y lo detuvieron por corrupción, el alcalde de Río de Janeiro. ¿Y qué es esto de que las víctimas le piden a un magistrado de la JEP que explique la razón de su salida? ¿Renunció a su cargo? ¿Qué fue lo que pasó, Demar? Pues mira, doctor Fernando, en una carta que le han dirigido al presidente de la JEP, a Eduardo Cifuentes, y a la secretaria ejecutiva María del Pilar Bahamón, le piden las víctimas, entre otros los de la Corporación Rosa Blanca, le piden al magistrado Iván González, que presentó su renuncia hace una semana, él pertenece a la sala de reconocimiento del Tribunal de Paz, que por favor explique los motivos que él ha dicho son personales por los que dejó su cargo como magistrado de la Justicia Especial para la Paz. Y el caso es de la absoluta gravedad, ¿no? Porque se trata del caso 07, los que él llevaba, que son los de reclutamiento de reclutamiento de menores en el marco de lo que llaman ellos el conflicto armado. Y pues estas son obviamente las niñas de la Corporación Rosa Blanca que fueron secuestradas y obligadas a abortar en muchos casos por parte de las FARC. Y esto es el tema es de la mayor gravedad porque son cerca de 8.000 casos de reclutamiento de menores que están en poder de la JEP y que ante la renuncia del magistrado, ellos, las víctimas, se preguntan si el caso va a quedarse quieto y quién sabe por cuánto tiempo. ¿Será que esa renuncia se deba a una notica cariñosa o a una llamadita cariñosa de algún miembro de las FARC? Diciéndole, alto ahí mi querido amigo, o mire lo que le pasa a usted, a su familia, eso no tiene como todas las características de una, de una presión de esta naturaleza, a Sería cuenta de bueno que que sí, que renuncia. el Y magistrado explicara, doctor Fernando, explique. él escuchó en versión reservada, porque estas fueron audiencias reservadas, escuchó a Rodrigo Londoño, a Alex Timochenko, a Pastor Álape, a Carlos Antonio Lozada y a Pablo Catatumbo sobre este asunto de reclutamiento de menores, esos 8.000 casos de reclutamiento. Y pues muy grave para las víctimas que Santos decía sería el centro de atención, porque pues con esto los procesos van a quedar por cuánto tiempo dormidos. Esperemos que no, esperemos que el magistrado explique su razón, ojalá fuera, y que la JEP le dé la confianza a las víctimas de que efectivamente esto va a seguir. Pero no es un buen Pero, síntoma, ¿no? Nunca será un buen pero, síntoma cuando cambien pero un fiscal. Demar, ¿cuántos años lleva este sainete y no se ha indemnizado la primera víctima? A ver, 4 explíqueme. años funcionando lleva 3 años. 4 años desde que se ¿Qué? terminó el proceso de paz y se crea la justicia especial, pero desde que entra a funcionar, 3 años ya. Entró a funcionar. Bueno, Sí. y a funcionar con este gobierno no han indemnizado la primera víctima. Ah, no, 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 no. Y salió el bandido de Pastor Alape a dar explicaciones sobre la tierra Ah, que debían devolver y que no devolvieron. Y no la ojo que van a le tengo una devolver. mejor. Ojo que le tengo una mejor. ¿Sabe qué dicen ahora? Que la SAE, que es la Sociedad de Activos Especiales, la que era antes Dirección Nacional de Estupefacientes, perdón, sí, 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 la que dirigía el ajá, coronel Luis Alfonso sí, Plaza, sí. señor, que no tiene la SAE en estos momentos, explican las FARC, no tiene en estos momentos los mecanismos idóneos para poder recibir en reparación las vías que construyeron las FARC en distintos lugares de Colombia. Ah, las vías, hágame el Sí, sí, favor. señor, sí, señor. Sí, Pero la trocha, por eso ahí le están camino de diciendo, herradura. le pago con las trochas que construí. Eso Es es. que se las traen estos vagamundos de las FARC que reciben al año. Nadie hace las cuentas sobre lo que vale el narcotráfico en Colombia al año. Estos son muchos billones de pesos. Primero FOB, puerto de embarque, o FOB, frontera. Y luego pues esta desventura.
Bueno, queridos amigos, nos vamos para hablar con una invitada muy especial y mientras tanto estábamos hablando con ustedes al Al oído. oído, 7:48.